Buenas tardes a todos los participantes de este seminario. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinar, herramientas de neurocomunicación y cómo su aplicación en los procesos de comunicación para generar impacto e influencia en nuestras audiencias. Antes de iniciar, yo quisiera, y para también darle un poco más de oportunidad a las personas que vayan entrando, yo quisiera que revisemos muy rápidamente quién soy. Mi nombre es Rómulo Castro, yo soy el facilitador que va a estar acompañándolos a lo largo de este webinar. Soy consultor en comunicación estratégica con 30 años de experiencia profesional en el mundo corporativo. Egresé de la Universidad Central de Venezuela con una licenciatura en comunicación social y posteriormente hice una especialización en gerencia de comunicaciones corporativas. He estado desarrollando a lo largo de mi carrera proyectos de comunicación estratégica como gerente, como consultor, como mentor y facilitador de formación en diferentes empresas en Latinoamérica. Actualmente estoy enfocado en ofrecer coaching y mentoría de comunicación para personas, para equipos de trabajo y para organizaciones privadas. Y más recientemente escribí el libro Modelo de Competencias Pigmalión para el Liderazgo. Entre mis responsabilidades actuales, soy CEO consultor en RCC Consultores Panamá. Soy director y facilitador de la academia online Factor Comunicación y soy coach y mentor en la firma RCC Comunicación. Antes de que entremos en materia, yo quisiera poder presentar unas 5 recomendaciones que son muy importantes y que nos van a servir de mucho para poder llevar por buen camino este seminario. Esas 5 recomendaciones son muy sencillas. Primero, es importante que tratemos de mantenernos enfocados en la presentación. Y por supuesto, para esto lo más recomendable entonces es que tratemos de prestar la mayor atención posible al contenido, y para eso deberíamos mantener nuestros aparatos de comunicación como el teléfono, el smartphone en modo silencioso para poder evitar interrupciones. Después, permítanme bajar esto aquí. Después, como segundo recomendación, vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible conectados con la presentación para poder procesar, por supuesto, la mayor cantidad de información. Es muy importante participar, ¿no? Pero visto el formato del webinar, lo que les voy a pedir inicialmente es que tomen nota de todas las dudas y todas las inquietudes que puedan ir surgiendo a lo largo del seminario, para que entonces al final podamos con todo gusto ir respondiendo cada una de esas preguntas a través del chat, que ustedes me pueden escribir y yo les respondo. Y bueno, que no pierdan la idea es precisamente que anoten sus dudas y las podamos responder al final. Como cuarta recomendación, les voy a pedir que por favor mantengan apagados sus micrófonos durante la presentación para evitar cualquier interrupción. Y como último, la recomendación es que si al final del seminario quedan algunas preguntas sin responder por un tema de tiempo, porque como les digo, esto es un seminario entre 45 minutos y 1 hora es el tiempo que tenemos estipulado. Si quedan algunas dudas, por supuesto, entonces esas dudas van a ser respondidas como a través de un correo electrónico que yo le envíe a Marius o que le envíe a Tatiana, y que ellos a su vez se encarguen de distribuir esas respuestas a esas inquietudes y esas dudas que hayan quedado en el aire y que no se hayan podido responder en este momento. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo y ya arrancando formalmente nuestro seminario sobre neurocomunicación, yo quiero plantearles 2 objetivos, o quiero presentarles cuáles son los 2 objetivos que tengo previsto cumplir con este seminario. Primero, el primer objetivo, que es muy importante, es lograr que comprendamos qué es la neurocomunicación y su nuevo enfoque humanista. ¿Qué significa eso?
Como segundo objetivo importante es precisamente que conozcamos muy rápidamente cuáles son las herramientas que estimulan y que fortalecen la comunicación como elemento esencial de nuestra actitud y nuestro relacionamiento con nuestros interlocutores, que pueden ser interlocutores como clientes, como socios, como familiares, como personas relacionadas en líneas generales con nosotros. Entonces, esos serían los dos grandes objetivos que deberíamos cumplir en este seminario en línea. Vamos a arrancar primero viendo cuáles son los contenidos. Son 6 temas en particular. Primero, bueno, vamos a comenzar cumpliendo con ese primer objetivo, que es entender qué es el enfoque o cuál es el enfoque humanista de la neurocomunicación, y por supuesto para eso tenemos primero que entender el enfoque científico, que es la neurocomunicación, la neurociencia y la neurocomunicación. En segundo lugar, entonces ya vamos a ver la primera herramienta, que es la planificación del proceso de la comunicación como herramientas de soporte de la neurocomunicación, los mensajes que germinan emociones. Vamos a ver la herramienta de la actitud en la comunicación, el lenguaje no verbal, y muy rápidamente vamos a ver la importancia del feedback como elemento de efectividad en la comunicación. Entonces, sin más preámbulos, entremos entonces ya a revisar cada uno de los contenidos y vamos a empezar, por supuesto, hablando de qué es la neurocomunicación. La neurocomunicación, desde el punto estrictamente científico, es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso y cómo sus diferentes elementos interactúan entre sí, brindándole, ofreciéndole una serie de datos que van a ayudar a nutrir el conocimiento sobre la comunicación. Entonces, en líneas generales, la neurocomunicación es un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso para darle herramientas y ofrecerle datos que puedan nutrir el proceso comunicacional. Otro concepto un poco más sencillo son 2 definiciones particularmente, ¿no?, sobre la neurocomunicación. Primero, que es la aplicación de la neurociencia, o la ciencia que estudia el cerebro, al conocimiento de los procesos de comunicación humana. Y en segundo lugar, o como otro concepto un poco más sencillo, la neurocomunicación es la comunicación fortalecida con los estudios de la neurociencia. Entonces, no hay grandes conceptos complejos. No, la neurocomunicación en líneas generales es el proceso comunicacional fortalecido con los estudios de neurociencia. ¿Okay? Hay un especialista, un experto a quien yo sigo mucho y se lo recomiendo, llamado Néstor Braidot. El doctor Néstor Braidot es director de The Brain Decision Braidot Center, que es un centro exclusivamente dedicado al tema de las neurociencias aplicadas a la neurocomunicación, al neuromarketing. Y él tiene dos ideas que quise traerlas para que las conozcamos y entendamos también un poco cómo él plantea el tema de la neurocomunicación como ciencia. Primero, en neurocomunicación, el nivel de activación neuronal va a depender del estímulo convertido en mensaje. Esto suena complicado, pero se desarrolla mejor en el siguiente párrafo. La neurocomunicación entonces es comunicar desde el cerebro del interlocutor. ¿Qué significa esto? Bueno, que la comunicación, según la neurocomunicación aplicada como ciencia, se desarrolla en el cerebro del interlocutor, lo que va a significar que hay que investigar lo que hay en el cerebro de esas personas, de nuestros interlocutores como audiencia, reconociéndolos como audiencia, para entonces planificar los estímulos que queremos generar a través de nuestros mensajes y obtener una efectiva respuesta. Les voy a pedir un gran favor. Creo que hay algún micrófono que está abierto. Por favor, revisen todos si desconectaron sus micrófonos, porque se está escuchando una especie de feedback. No sé si todos lo escuchan. Yo lo estoy escuchando. En este momento ya no, pero por favor, revísenlo. Se los voy a agradecer muchísimo y todos se los vamos a agradecer. Bien, entonces, desde el punto de vista más
más científico, como les decía, al final esto se termina traduciendo en palabras del doctor Néstor Braidó, que la neurocomunicación es comunicar desde el cerebro del interlocutor, lo que nos va a significar una investigación de lo que hay en el cerebro de nuestras audiencias, de nuestros interlocutores, de las personas con las que nosotros necesitamos comunicarnos o vamos a comunicarnos. ¿Para qué? Para planificar esos estímulos que queremos lograr a través de nuestros mensajes. Entonces, todo esto que él dice es muy interesante y yo utilizo parte de esta metodología o de este concepto que él plantea para convertir esto en un concepto mucho más humanista. Entonces, el enfoque humanista que deberíamos darle a el concepto de comunicación en la práctica y bajo su nuevo enfoque humanista, entonces la neurocomunicación termina convirtiéndose en una metodología que suma 5 elementos básicos, fundamentales. Primero, los elementos de planificación, como acabamos de ver en la lámina anterior, tienen una gran importancia. Y en segundo lugar, los mensajes sensoriales, ¿no? que van a impulsar la activación de esa respuesta en el cerebro para lograr una comunicación mucho más efectiva. Después, otro elemento importante es la actitud y las emociones positivas que van a permitir que haya un fluido, un flujo de emociones entre ambos actores, entre los actores que se comunican, la atracción y la retención no verbal y por último la retroalimentación. Entonces esos son los 5 elementos que le dan un enfoque mucho más humanista a la neurocomunicación como ciencia. Para revisar cada uno de ellos, entonces vamos a entrar en estas herramientas que nos van a ayudar a explotar o a desarrollar esos 5 elementos que son la base fundamental de la neurocomunicación como enfoque humanista. Entonces, vamos a ver en resumen, ¿qué es la neurocomunicación? La neurocomunicación es comunicación fortalecida con los estudios de la neurociencia, es vista como una disciplina científica, estudia la interacción entre el cerebro y los mensajes comunicacionales de los seres humanos, posee un enfoque de ciencia social al estudiar entonces el cerebro como soporte para hacer más efectiva la comunicación humana, y en la práctica se soporta en 5 herramientas de comunicación, que son la planificación, los mensajes, las emociones, la atracción y el feedback. ¿Ok? Precisamente esas son las 5 herramientas que vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar con la primera herramienta, que es la herramienta de planificación del proceso comunicacional, que va a ayudar precisamente a darle contexto y a darle forma a la planificación tal cual dentro de la neurociencia como un proceso. Entonces, prepararnos para la comunicación es el primer paso fundamental. La comunicación crea percepciones. Esto es importante que lo comprendamos desde el punto de vista de la planificación. La comunicación crea percepciones y además emociones. Y entonces la neurociencia lo que hace es enfocarse en potenciar esas percepciones y esas emociones. Por otro lado, la planificación de las acciones que nosotros como emisores, como comunicadores, va a impactar en la percepción y en la seguridad de equilibrio emocional que va a tener nuestra audiencia de nosotros. Y como tercer punto importante en esta lámina, el primer paso entonces para lograr ese proceso de neurocomunicación eficiente es la planificación y la preparación del proceso, del proceso neurocomunicacional. Por otro lado, entonces, planificamos con base en la neurocomunicación estableciendo nuestros objetivos comunicacionales. Un primer punto. Eso significa que deben ser nuestros objetivos como tal, deben ser racionalmente medibles y además alcanzables. Cuando planteemos nuestros objetivos, lo que nosotros queremos comunicar, debemos ser además muy específicos y muy realistas. Adicionalmente, nosotros para poder planificar nuestro proceso comunicacional debemos conocer a nuestra audiencia. Primero, tener los objetivos claros y después conocer claramente a nuestras audiencias. Toda comunicación debe responder a las necesidades del público con el cual uno se comunica, con la audiencia con la cual uno se comunica, ¿no?
Cuando hablamos de público, por cierto, y cuando hablamos de audiencia, puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, ¿no? Entonces, nosotros debemos conocer a nuestras audiencias, quiénes son esas personas como tal, qué saben esas personas de mí, de lo que yo hago, qué sienten esas personas sobre mí, sobre mi persona, pero además también sobre las cosas que yo hago o digo, ¿no? Entonces, la planificación pasa primero por plantearnos objetivos claros, alcanzables, medibles, específicos, realistas, pero además también pasa por conocer a mi audiencia, la audiencia a la cual yo me voy a, con la cual yo me voy a comunicar. Después, otro elemento importante de la planificación en el proceso comunicacional, de acuerdo a la neurocomunicación, es mantener el control de las barreras. En un seminario anterior con Radio School, también hablaba yo del tema de las barreras de la comunicación. Bueno, estas forman parte del proceso de la planificación en el desarrollo de una comunicación mucho más efectiva. Controlar las barreras que tienen que ver con el ambiente, las barreras de las distancias, las barreras que tienen que ver con los aspectos técnicos que nos van a permitir una comunicación directa con uno o más personas. Las barreras semánticas que tienen que ver con la forma en cómo nosotros decimos las palabras y el lenguaje, el idioma. Las barreras que tienen que ver con la credibilidad y la integridad de las cosas que yo digo y las cosas que hago. Las que tienen que ver con la pertenencia en la posición, las barreras que indican si yo pertenezco a un grupo, por qué no me relaciono o cómo me debo relacionar con otros grupos distintos para mantener una comunicación mucho más efectiva. Las barreras que tienen que ver con los estilos, si yo comunico de una forma autoritaria o no. El control de las barreras psicológicas y fisiológicas, si existen. Las barreras personales, que son particularmente importantes porque son las que tienen que ver con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestros prejuicios. Y después están las barreras que son las que más impactan en los procesos de la comunicación, que son las barreras emocionales tóxicas particularmente, ¿no? Como la ira, el odio, el miedo, la desconfianza, la tristeza, entre otras, ¿no? Entonces, el control de las barreras también forma parte del proceso de la planificación de la comunicación. Y después, además de mantener un control de las barreras, es la identificación de las emociones positivas para utilizarlas a favor de mi proceso comunicacional y generar también emociones positivas en mis interlocutores, como son tomar en cuenta elementos y emociones como la armonía, la empatía, la felicidad, la ilusión, la libertad, el logro, el optimismo, el orgullo o cualquier otra emoción que genere, que impulse las respuestas positivas en el cerebro de nuestros interlocutores, en nuestros cerebros y en el cerebro de nuestros interlocutores, en las áreas particularmente enfocadas en lo que conocemos como el cerebro triuno, que es, este modelo planteado hace algunos años en el que se dice, se especifica que el cerebro humano se divide en tres zonas, tres áreas que tienen cada una de ellas un nivel evolutivo. Entonces, ya lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero es importante que lo tomáramos en cuenta en el proceso de la planificación, porque como este es el primer proceso, es el primer paso para cumplir con esas 5 características o 5 herramientas que nos ayudan a lograr una comunicación mucho más efectiva en el proceso de la neurocomunicación. Después está tomar en cuenta el ciclo de la comunicación. Para el proceso de la planificación debemos tomar en cuenta el ciclo como proceso comunicacional y entender que cada proceso comunicacional tiene 3 fases. Una fase de inicio de la comunicación, una fase del desarrollo y una fase del cierre del proceso comunicacional. Si nosotros tomamos en cuenta estas 3 fases, vamos a ser mucho más efectivos a la hora de comunicar, vamos a ser mucho más específicos, vamos a poder lograr nuestros objetivos. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de estas fases. La primera fase es la fase del inicio. Especialmente en el ciclo de la comunicación, el inicio, especialmente, debe haber control. Primero, para poder alcanzar un inicio efectivo, debe haber control de la atención de nuestros interlocutores. A través de un proceso llamado rapport o una actitud llamada rapport, que seguramente muchos de ustedes o todos conocen. Es la actitud armónica que debe existir a través de una conexión constante. El rapport es la sonrisa
que yo le brindo a mi interlocutor cuando me presento, cuando me conecto, el apretón de manos, el mantener el contacto visual permanentemente y hacer que esa persona sienta que le estoy prestando atención. Todos esos son elementos que generan rapport en nuestra conversación, en nuestro proceso comunicacional. El inicio también requiere, en la fase del ciclo inicial, de mucha preparación. Y para ello, entonces, debemos enfocarla particularmente al inicio en nuestro objetivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Esos son los primeros mensajes, las primeras acciones son desarrollar el objetivo que yo quiero lograr con esa comunicación. Un buen inicio, por supuesto, si está bien desarrollado, va a garantizar por lo menos entre el 50 y el 60% de la efectividad de nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque el inicio nos va a permitir enganchar a nuestro interlocutor. Si nosotros no somos eficientes y no somos eficaces a la hora de transmitir nuestros objetivos y las cosas que queremos decir desde el principio, va a costar después en el desarrollo, en el cierre, cumplir con la efectividad de ese proceso comunicacional. En esta etapa también debemos dejar claro qué cosas yo quiero hacer y qué cosas yo quiero lograr con mi interlocutor. Si yo no lo tengo claro, va a ser muy difícil que en el inicio yo logre engancharlo. El inicio definitivamente entonces tiene que ser una fase, como actitud debe ser una fase muy amena, una fase muy ligera. Hay que tener mucho cuidado con las cosas como se dicen y las cosas que se dicen, y hay que ser muy respetuoso, ¿no? Y además de la forma en cómo se dice. Entonces, el inicio es como ciclo, el principio de nuestro proceso comunicacional, el inicio es fundamental. Después está el desarrollo, que es precisamente donde nosotros exponemos nuestros mensajes, donde nosotros desarrollamos, ponemos en práctica los mensajes que van a darle peso al objetivo. Por lo tanto, hay que hacer entonces mucho foco en nuestros mensajes a lo largo del desarrollo de nuestro ciclo, de nuestro proceso comunicacional. El desarrollo debe ser una fase donde la inspiración fortalece nuestra actitud y refuerza nuestros mensajes. Entonces, sentirnos inspirados y prepararnos para ese sentimiento de inspiración es muy importante a lo largo del desarrollo, de la fase de desarrollo de nuestro proceso comunicacional. Hay que hacer rapport. El rapport no es solamente al inicio del proceso, el rapport es a lo largo de todo el proceso. Debemos mantener esa conexión con nuestras audiencias, con nuestros interlocutores. Debemos asegurar el mensaje. Y el mensaje que estamos transmitiendo se asegura preguntando si lo estamos haciendo, si estamos desarrollando mensajes claros, efectivos. Entonces hay que preguntar y validar si se está comprendiendo el mensaje. Hay que evitar salirse del guión. Es una tentación empezar a hablar de cosas distintas, pero hay que tratar de mantenernos en nuestro guión. Y por último, evitar esa tentación de alargar el tiempo, ya que en muchos procesos comunicacionales, en muchos procesos comunicacionales, alargar el tiempo hace que entonces después nuestro proceso de cierre se afecte, ¿no? Yo no sé si ustedes están viendo unas rayitas aquí en la pantalla, no sé por qué está ocurriendo eso, pero bueno, yo sigo adelante. Muy bien, después tenemos como última fase del ciclo de la comunicación, está el cierre. El cierre es tan importante, primero que nada, es tan importante como el inicio. Yo me atrevería a decir que es más importante que el inicio. Porque si bien en el inicio nosotros capturamos la atención de nuestra audiencia, en el cierre nosotros tenemos que dar el todo por el todo para reforzar todo lo que hemos adquirido o hemos obtenido en el principio, que hemos desarrollado a lo largo de nuestro proceso comunicacional, y allí es donde nosotros debemos enganchar. Entonces, esta puede llegar a ser, para mí, la fase más importante del ciclo de la comunicación. Debe estar muy bien planificada, porque en ella entonces se potencia el objetivo que queremos cumplir. Debe haber mucho más rapport, debe haber rapport, pero mucho más que en la fase de inicio y en la fase de desarrollo. Y en esta etapa se desarrolla definitivamente lo que hoy día es conocido como el call to action, el pedir la acción, el pedir o el impulsar lo que uno quiere alcanzar. Porque de nada sirve desarrollar un proceso comunicacional si no hay esa interacción en la que uno al final desea lograr ese objetivo. Entonces, para lograr ese objetivo hay que pedir.
Integrar al interlocutor solicitando la opinión y haciéndolo partícipe de una visión compartida. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros hagamos nuestro cierre, vamos a ir midiendo cómo el interlocutor sintió los mensajes que le estamos transmitiendo, si está de acuerdo y si él acompañaría esa visión que le estamos planteando como objetivo. Y por supuesto, para poder lograr todo esto, tiene que ser una fase emocionante e inspiradora. El principio debe ser mucho más racional, también debe haber mucho rapport, el desarrollo debe ser mucho más lógico, mucho más detallado, y el cierre tiene que ser inspirador y tiene que ser definitivamente la parte de nuestro proceso, de nuestro ciclo comunicacional, más inspirador y más emocional. Visto ya el tema de la planificación, vamos a entrar con la segunda herramienta, que también es fundamental, como veíamos y decíamos, los dos elementos que las neurociencias, de la neurocomunicación plantea es el tema de planificar y conocer a nuestra audiencia, pero también el de los mensajes. En este enfoque que yo quiero darle más humanista, también es el segundo más la segunda herramienta más importante de todo este proceso. Los mensajes que germinan emociones. Entonces vamos a ver aquí dos metodologías, una que es la pirámide de Minto y la otra que es el storytelling. La vamos a ver muy por encima porque les confieso, este tema nada más puede llevarse 4 horas de un seminario. Me encantaría darlo, pero que por cuestiones de tiempo no es posible. Pero sí debemos verlo porque son parte fundamental del proceso de la neurocomunicación aplicada en los procesos comunicacionales. Entonces, primero debemos comprender que para lograr estos, como dice el título, mensajes que germinan emociones, para poder nosotros transmitir mensajes que generen realmente emociones, debemos primero conocer la forma en que nosotros vamos a trabajar con el cerebro. Y para conocer esto vamos a utilizar el modelo del cerebro triuno, que plantea que uno de los principios de la neurocomunicación es precisamente generar estímulos comunicacionales en forma de mensaje y activar las respuestas que se producen en esas tres áreas asociadas al cerebro triuno, ¿no? El cerebro triuno rápidamente es el modelo que se planteó hace muchos años, en el que se dice que el cerebro evolucionó en tres capas particulares. Primero, la etapa del cerebro reptiliano, que es la capa más básica, donde están las emociones más básicas que tienen que ver con la subsistencia o la persistencia del ser humano como tal, donde están las actitudes de defensa, de huida, de alimentación o de multiplicación como especie. Después está una segunda etapa o nivel de crecimiento, de evolución del cerebro, que es el sistema límbico, donde entonces se alojan todas nuestras emociones y donde vamos a trabajar muchísimo el tema de los mensajes precisamente enfocado en el sistema límbico, pero también hay una tercera fase o una tercera etapa o un tercer nivel de crecimiento, evolución de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es donde ya están, más allá de los sentimientos, está la razón, el raciocinio. Entonces, nuestros mensajes enfocados en los procesos de neurocomunicación, nuestros mensajes deben atacar a cada uno o deben fortalecer cada una de las conexiones nerviosas de cada una de esas áreas del cerebro. Entonces, lo que hacemos es tener muy en cuenta, primero, los elementos que van a servir para construir mensajes que se enfoquen en la razón, apuntando al neocórtex, mensajes que se enfocan en las emociones y en los sentimientos, apuntando al sistema límbico, y los mensajes que se enfocan en la preservación del ser, apuntando al cerebro reptiliano. Entonces, entendiendo esto que acabo de explicar, vamos a ver los dos modelos, las dos metodologías, las dos herramientas para la construcción de mensajes efectivos que nos ayuden desde el punto de vista neurocomunicacional a activar, a estimular esas áreas del cerebro. Entonces, primero, los mensajes para el neocórtex racional. ¿Qué tipo de mensajes debemos trabajar? Elementos que debemos tomar en cuenta para construir esos mensajes que se enfoquen en la razón. Bueno, los elementos son datos, estamos hablando de la razón, datos, cifras,
hechos, acontecimientos, comparaciones. Esos son elementos que debemos tomar en cuenta para poder nosotros construir nuestros mensajes racionales, los mensajes que están enfocados en la razón. Después, los elementos que tenemos que tomar en cuenta para los mensajes apuntando a el área límbica o el área de las emociones dentro de nuestro cerebro son elementos como el agradecimiento, la admiración, la empatía, la felicidad, la ilusión. Son emociones y sentimientos que debemos tomar muy en cuenta para poder construir nuestros mensajes. Optimismo, orgullo, logro, libertad. Y después, para atacar o para activar las respuestas neuronales de nuestro cerebro reptil o del cerebro instintivo, los elementos que tenemos que tomar muy en cuenta, porque están muy enfocados en la preservación del ser, son elementos de seguridad, el resguardo, la protección, el confort, la comunidad y el triunfo. ¿Por qué el triunfo? Bueno, por el mismo elemento de la competencia, ¿no? Bien, entonces ahora sí, tomando en cuenta estos elementos, vamos a revisar primero cómo una metodología que para mí es ideal, es fundamental. Yo lo utilizo en todos mis procesos de coaching y de acompañamiento y de asesoría. En la construcción de mensajes claves para lograr efectos comunicacionales es el modelo de la pirámide de Minto. Bárbara Minto es una consultora de la firma McKinsey, una firma de consultoría en desarrollo de estrategias organizacionales. Es la creadora del modelo llamado la pirámide de Minto. Ella plantea que para lograr una efectividad en nuestros mensajes, nosotros debemos construirlos partiendo primero de un gran mensaje central. Y ese gran mensaje central debe ser racional y no es más que el objetivo que nosotros queremos lograr en nuestro ciclo de la comunicación, ¿lo recuerdan? Bueno, en ese inicio debe existir un mensaje racional, un mensaje central, que es el objetivo que yo quiero cumplir en mi proceso comunicacional. Entonces, ese va a ser mi mensaje central que está en la cima de la pirámide. A ese mensaje central se le van a sumar hasta 3 submensajes o mensajes secundarios que le van a dar fortaleza a ese objetivo, es decir, que van a justificar ese objetivo como mensaje o el mensaje de ese objetivo. Esos 3 submensajes o mensajes secundarios deben responder preguntas tales como qué hacer, cómo hacerlo o por qué hacerlo. Primero, ¿por qué hablo de 3 y no más de 3? Porque el cerebro está ahí, está claramente identificado que el cerebro, para mantener una conexión clara a los mensajes que recibe, por lo menos 3 mensajes son efectivos y se pueden mantener fijados en el cerebro. Después de 3 mensajes es difícil mantener esa conexión, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar hasta máximo 3 mensajes que le den soporte a ese mensaje central. Esos 3 mensajes, entonces, van a responder las preguntas. Cada uno de ellos va a responder la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es, qué hacer para lograr ese objetivo o ese mensaje central? ¿Cómo hacerlo? Es cómo hacer para lograr y alcanzar ese objetivo. Y el tercero es por qué hacerlo. El por qué nos va a ayudar también a fortalecer el qué hacer y el cómo hacerlo para alcanzarlo. Entonces, el mensaje central, en resumen rápidamente, el mensaje central debe entonces plantear nuestro objetivo comunicacional y luego debemos darle soporte con 3 hasta 3 mensajes. Ahora, cada uno de esos mensajes, ¿cómo construirlos? Cada uno de esos mensajes debe contemplar, por un lado, cifras y hechos. Cifras, data dura, hechos que nos den racionalmente, nos permitan comprender lo que yo estoy transmitiendo. Después, en segundo lugar, esos mensajes deben tener ejemplos, deben contar historias, deben decir cosas que nos permitan visualizarlo mentalmente, de tal manera que apelo a las emociones de las personas. Y como tercer punto, y ya se deben estar dando cuenta que estamos aquí trabajando precisamente cada una de las áreas de nuestro cerebro triuno. Por último, debemos, para dar respuesta a la activación de nuestro cerebro reptil, debemos tocar elementos de seguridad, de confort, de triunfo en nuestros mensajes. Entonces, en cada uno de esos submensajes debe existir cifras,
hechos, ejemplos, historias que generen emociones, seguridad, confort y triunfo para activar nuestro cerebro reptil. Por último, para cerrar entonces, fíjense que aquí está claramente demarcado el ciclo de la comunicación, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y ese cierre tiene que ser un gran mensaje, un solo gran mensaje que llegue a una conclusión que lo que hace es reforzar, fortalecer, pero desde el punto de vista emocional, nuestro mensaje central que ha sido soportado con unos mensajes secundarios. Ello va entonces, por supuesto, como ven del lado izquierdo, activar el neocórtex, el mensaje central, activando nuestro raciocinio, captando la atención de nuestras audiencias, de nuestros interlocutores, para luego entonces activar el neocórtex con cifras y hechos en nuestros mensajes secundarios, nuestro sistema límbico activándolo con ejemplos e historias y nuestro cerebro reptil con seguridad. Pero además, el final tiene que ser absolutamente emocional para terminar de darle fuerza a la activación de nuestra comunicación en el cerebro límbico, que es el de las emociones. Después, entonces, tomando en cuenta este primer, o entendiendo esta primera metodología, hay una metodología que no podemos pasar por alto y que se conecta mucho con la pirámide de Minto, que es la del storytelling. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. El storytelling es una metodología que se está utilizando particularmente en marketing, se está utilizando para activar, como veíamos en nuestro cerebro, en nuestro mensaje, ese mensaje de cierre o conclusión, que es muy emocional, para activar precisamente el cerebro límbico. El storytelling se enfoca muchísimo en el cerebro límbico. Y está en el cerebro emocional y está fundamentado, significa literalmente el arte de contar historias. Se trata entonces el storytelling de una estrategia que permite atraer y enganchar a la audiencia contando historias y que esas historias se den a través de mensajes mucho más eficientes, ¿no? La técnica se basa en principio en buscar conectar con el interlocutor apelando a sus sentimientos. Esa es la técnica del storytelling. Después surge un adicional que es el story doing, que va un poco más allá del storytelling, es una variante del storytelling. El story doing, no sé si lo habían escuchado, plantea una historia que además de que es una historia, es un cuento, que los individuos nos convirtamos en esa historia. Entonces, la forma de transmitir los mensajes no solamente contar una historia, sino hacer partícipe a los individuos, tanto uno como el emisor del mensaje, como a las audiencias, a nuestros interlocutores. La técnica entonces se basa en principios que buscan conectar con el interlocutor, apelando no solo a la historia, sino introduciendo al interlocutor en la historia con técnicas de visualización que le hagan potenciar esos sentimientos, ese cerebro límbico, esas emociones. Vamos a ver, visto entonces ya el segundo punto, vamos a trabajar el tema de la actitud en la comunicación. Es importante, si bien hay que planificar y si bien hay que tener unos mensajes bien pensados, desarrollados para activar nuestras emociones, también la actitud forma parte de nuestro proceso comunicacional y dependiendo de la forma en como nosotros, la actitud que tengamos hacia nuestros interlocutores, seremos mucho más o mucho menos eficientes o efectivos a la hora de transmitir nuestra comunicación, de lograr nuestra comunicación. Entonces, como elementos, la empatía y la asertividad. Pero para lograr esa actitud positiva en la comunicación, para poder alcanzarla, debemos cumplir con lo que yo llamo el triple esfuerzo. El triple esfuerzo se fundamenta en, primero, un esfuerzo mental que debemos hacer para poder asumir esa actitud positiva, que está muy enfocado en la empatía y en la asertividad. Después, debemos lograr un esfuerzo emocional que tiene que ver con el control y la respiración y la actitud de centro de masa, que ya la vamos a ver un poco más adelante. Y por tercer esfuerzo, para cumplir el triple esfuerzo está lo que tiene que ver con el esfuerzo físico o no verbal, todo lo que es la proxémica o el arte de controlar nuestro espacio a la hora de comunicar y nuestros gestos. Entonces, vamos a ver primero la empatía.
La empatía, ya lo decíamos también en el seminario anterior, es ese sentimiento de identificación con algo o con alguien, es esa capacidad de identificarse con alguien y de compartir sus sentimientos. Es ponerse en los zapatos del otro, sí, sencillo. La empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo un esfuerzo consciente por comprender lo que motiva a las otras personas y lo que motiva sus actuaciones. Después está, esa es la empatía, ¿no? Lograr, activar la empatía en nosotros va a ayudarnos a mantener una actitud en el proceso comunicacional. Después está la asertividad. La comunicación asertiva o asertividad es esa capacidad de desarrollar un diálogo complejo, un diálogo donde puede existir algún roce, respaldando y sosteniendo nuestros argumentos, pero a la vez, no solamente respaldar y sostener nuestros argumentos, sino respetando la posición y las ideas de nuestro interlocutor sin necesidad de llegar a ningún conflicto o a ninguna confrontación. Entonces, una conversación o una comunicación asertiva se fundamenta en el respeto. Primero partiendo de la empatía, poniéndonos en los zapatos del otro, comprendiendo, tratando, haciendo el esfuerzo de comprender por qué esa persona actúa o habla de la forma en que está haciéndolo y además en este caso logrando respetar su posición y sus ideas. El logro de la comunicación asertiva entonces comienza con el ejercicio de hacer la empatía con nuestros interlocutores. Después, para lograr una actitud efectiva en nuestro proceso comunicacional, según desde el punto de vista de la neurocomunicación, tenemos que hablar de respiración, centro y extensión. La respiración, primero, como herramienta actitudinal de la neurocomunicación, nos ayuda a generar calma. Calma en nosotros y calma en nuestro interlocutor. Y además nos ayuda a reflejar esa calma hacia nuestro interlocutor, lo que al final termina convirtiéndose en calma para él, en una emoción. Genera calma y refleja control hacia nuestros interlocutores. Desde el punto de vista de la postura, también como herramienta actitudinal, el mantener una postura centrada y erguida va a contribuir al equilibrio físico, ya lo decíamos también en el otro seminario, lo que va a generar estímulos inconscientes en esa área enfocada en la preservación, que es el cerebro reptil, y en el cerebro límbico, que es el que se enfoca en las emociones. Y por último, extensión, el extender las manos y los brazos ofrece una actitud de apertura ante nuestros interlocutores. El tener las manos abiertas siempre se ha visto como una actitud de apertura, de acercamiento a nuestra audiencia y no de alejamiento ni de barrera. El cerrar los brazos se ha planteado en muchas oportunidades como una actitud de cierre o de no comunicación. Después tenemos como cuarta gran herramienta de la neurocomunicación el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal o el arte de hablar con el cuerpo. Vamos a ver rápidamente algunos elementos que debemos tomar en cuenta para desarrollar nuestro lenguaje no verbal y lograr esa conexión y esa generación de, o como decíamos anteriormente, lograr esa comunicación en el cerebro de nuestras audiencias. Primero, la frontalidad y la extensión del tórax generan en nuestras audiencias seguridad, generan en nuestra audiencia cercanía. El contacto visual, lo que yo llamo ojos que miran ojos, el contacto visual genera en nuestra audiencia esa sensación, en nuestros interlocutores, esa sensación de que estamos prestando atención y de que lo único que me interesa es él en la transmisión de mis mensajes y en el logro de mis objetivos comunicacionales. Y después está el poder de la sonrisa que contagia. ¿Qué elemento más importante es la sonrisa? La sonrisa que genera esta joven, por ejemplo, llama mucho la atención y les aseguro que lo primero que hicieron cuando puse esta lámina fue, esta pantalla fue verla a ella. ¿Por qué? Porque la sonrisa generacionalmente ha sido catalogada como un gran catalizador, como un elemento que genera enganche entre las personas, ¿no? No es lo mismo ver una persona sonreída, feliz, que ver una persona triste, deprimida, que nos pueda generar cierto rechazo. Y por último, dentro del lenguaje no verbal está el control de las expresiones faciales.
precisamente retomando lo que acabo de decir, las expresiones faciales muchas veces generan dudas en nuestra audiencia. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero está toda la teoría que existe a la hora del interrogatorio, cuando interrogan a una persona, toda esa ciencia que hay detrás del tema de las microexpresiones faciales que comunican mucho, ¿no? Por último, vamos a ver, ya cerrando, porque ya estamos sobre la hora y me gustaría obtener todas las preguntas y todas las dudas que hayan tenido a lo largo del seminario. Vamos a hablar de la retroalimentación como la última herramienta que además nos permite cerrar el ciclo de un proceso de neurocomunicación efectivo. Vamos a hablar del feedback. El proceso de retroalimentación o feedback, como se le conoce, debemos comprender que la retroalimentación debe estar considerada primero como una herramienta comunicacional y no como normalmente se le conoce un simple proceso de evaluación de desempeño, ¿no? ¿No les ha pasado de alguna oportunidad? Le dice, mira, necesito que nos reunamos para darte un poco de feedback sobre tu trabajo. Necesito que nos reunamos para darte un poco de feedback sobre tus llegadas tarde, ¿no? Entonces, la retroalimentación, o en algunos casos necesito darte retroalimentación porque no viniste a comer, ¿no? La retroalimentación debe ser considerada como una herramienta comunicacional más allá de ese simple herramienta de proceso de evaluación SP. El feedback debe hacer foco en facilitar una mayor apertura comunicacional de los distintos actores en el proceso comunicacional. Ese es el gran objetivo del feedback, es facilitar mayor apertura comunicacional en los distintos actores, lo que nos va a permitir entonces que nuestros interlocutores nos sientan mucho más abiertos a escucharlos y mucho más abiertos a transmitir nuestras ideas, ¿no? La retroalimentación debe ser vista o tratada en dos vías. Primero, como oferta de feedback o como oferta de retroalimentación y también como solicitud o recepción de feedback, porque tan importante, más o importante que ofrecer, tan importante es también recibir o pedir que nos den feedback. Eso también genera una apertura comunicacional, una percepción de apertura comunicacional en nuestras audiencias. La oferta de feedback consiste en ofrecer información sobre las cosas que observamos, que sentimos, que pensamos respecto a nuestro interlocutor. La acción también permite que seamos percibidos con mayor transparencia por los demás y en consecuencia eso va a aumentar la confianza en nosotros, ¿no? Cuando yo le explico a alguien claramente, pero además con una metodología de feedback efectivo, tanto la oferta como la recepción, se puede lograr que nuestro interlocutor perciba mayor transparencia de nuestra parte. Y por último, crea una excelente oportunidad para poner en práctica todas las herramientas de la neurocomunicación, desde la planificación, pasando por los mensajes, pasando por la activación de nuestro cerebro triuno, pasando por todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de ver del lenguaje corporal, etc., ¿no? Entonces, crea una excelente oportunidad para poner en práctica todas las herramientas de neurocomunicación. Y después está la recepción de feedback. El feedback que se solicita consiste en solicitar y permitir que nuestro interlocutor nos ofrezca información sobre la percepción que tiene respecto a nuestro comportamiento y respecto a nuestras acciones. La iniciativa de pedir feedback a nuestros interlocutores va a ayudarnos o va a brindar una imagen de apertura comunicacional, como les decía antes, y nos va a ofrecer, por supuesto, información muy valiosa que nos puede ayudar a corregir o a potenciar algunos elementos en nuestro performance, en nuestra actitud comunicacional. Y por último, crea una excelente oportunidad para poner en práctica particularmente la escucha y el control emocional. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, en la medida en que alguien nos da feedback sobre nuestros elementos de mejora, debemos prestar mucha atención y debemos hacer el ejercicio de la escucha activa y además debemos hacer ese gran ejercicio de control emocional que es tan importante para poder lograr activar las áreas de nuestro cerebro triuno. Mi consejo
para finalizar, rápidamente, esto fue vuelo rasante. Mi consejo para finalizar, lleva tu comunicación a un nivel superior de impacto y de influencia con neurocomunicación. La neurocomunicación te va a ayudar a llevar a un nivel superior de impacto e influencia tu actitud, tu forma de comunicar. ¿Para qué? Para cumplir entonces mucho eh, más éxito tus retos personales, tus retos profesionales. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Gracias por escucharme. Y ahora sí, llegó el momento de escucharlos a ustedes. Gracias por la atención, por el tiempo que le han dedicado. Pero bueno, vamos a empezar a recibir las preguntas y las dudas que en la última oportunidad no tuvimos suficiente tiempo. En esta sí las vamos a tener y por favor, adelante. Los escucho. Mientras me escriben, yo les voy a dejar por aquí los datos, mis datos de contacto. Permítanme robar esto aquí. Les voy a dejar mis datos de contacto. Y vamos a ver las preguntas, las dudas, las opiniones. Felicitaciones al señor Castro. Excelente. Ismeri Cabello. Muchísimas gracias, Ismeri. Estoy a la orden y me contenta mucho que te haya gustado la presentación y el contenido. Muy interesante el aporte que nos hace, Rómulo. Muchas gracias. Norma Arriaga. Gracias a ti, Norma. Encantado de haber colaborado con ustedes. Javier, muchas gracias, Rómulo, por el ejemplar resumen desde El Salvador, España. Buenísimo, me contenta muchísimo, Javier. Encantado. Doctora Dana Barrios, muchas gracias por la información compartida. Encantado, doctora. Estoy a la orden y para poder completar cualquier duda que tengan más adelante. Marcelo Amaya Araujo, súper interesante. Gracias por los datos. Me gustaría un ejemplo de storytelling y story doing para redes sociales como Facebook e Instagram. Duración, video, el mensaje compuesto, en tal vez ejemplos de promoción hacia el producto Hyper School. Buenísimo, buenísimo, Marcelo. Por supuesto, esto es todo un temazo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo a ver si trabajamos esos ejemplos que de repente podamos desarrollarlos en una próxima oportunidad. En este momento no lo podemos hacer, por supuesto, por el tema de tiempo, pero mira, yo estaría encantado de poder apoyarlos sobre todo en el desarrollo de esos ejemplos que los pueden ayudar con el tema del Hyper School. Con mucho gusto, claro que sí. Ingrid, buenas tardes, Rómulo. Una pregunta. ¿Cosas como la empatía son temas inherentes al ser humano y personalidad o se pueden cultivar? Mira, sí, Ingrid. La empatía no es necesariamente inherente al ser humano. Hay que cultivarla. La empatía es muy compleja. ¿Por qué? Porque el cerebro, por supuesto, nos lleva a impulsos, a emociones que son difíciles de controlar. Ahora, se pueden controlar, por supuesto que sí. Primero haciendo un control de nuestras emociones y después haciendo mucho ejercicio de control, pero particularmente de comprender, tratar. Mira, la empatía se fundamenta en querer entender, querer, no tratar de querer comprender por qué la otra persona acciona y por qué la otra persona funciona de la forma en que funciona. Cuando, por supuesto, ese análisis lo hacemos si sentimos que no está haciendo las cosas bien o si sentimos que no se está comunicando de la forma efectiva. Entonces, la empatía es definitivamente una actitud que hay que cultivarla y que hay que ejercitarla, porque además no es que yo un día digo, oye, esta conversación no me gusta para nada, estoy muy molesta, pero voy a tratar de ser empática. No, la empatía tiene que ser natural. Si no es natural, entonces por supuesto no va a haber definitivamente empatía. Y la asertividad, que se fundamenta mucho en la empatía, entonces requiere un ejercicio mayor porque en la asertividad se logra cuando la conversación o cuando el proceso comunicacional está generando cierto roce en las discusiones, en las conversaciones aireadas, en, en, por ejemplo, en tratar de, cuando tratamos de
defender nuestro punto de vista, se puede generar roce. Entonces, en esos casos, hay que lograr o hay que buscar la comunicación asertiva, tratando de nosotros nunca dejando de respetar, nunca dejando o apartando nuestra posición. Eso no, la idea de la asertividad no es, bueno, yo dejo mi posición aparte y tomo la tuya. No, es mantener nuestra posición, pero respetando, y la asertividad se fundamenta en el respeto hacia nuestro interlocutor, independientemente de lo complejo y lo complicado que pueda ser esa conversación. Entonces, sí, en respuesta a ti, es una actitud, que no es inherente al ser humano, pero que se cultiva. Marcelo, Ingrid y Angélica, excelente charla. Muchísimas gracias, Angélica. Excelente tu comentario también. Bueno, viendo la hora, ya son las 12:55, nos pasamos unos 10 minutos. De verdad, yo estoy muy contento, muy feliz, sobre todo por la respuesta de ustedes. Me gustaría entonces, si tienen nuevamente, les ratifico, si tienen más preguntas que hacer, si les surgen dudas en el interín, después de este seminario, por favor, escríbanselo bueno, por aquí Norma. Si quieres, Norma, desarrolla tu pregunta mientras yo completo mi idea. Me gustaría entonces que si surgen esas ideas, esas dudas, esas inquietudes, por favor se las comuniquen a Mario o a cada uno de los representantes de la empresa en cada uno de los países donde ustedes estén. Por favor, comuníquenselos a ellos me lo harán llegar a mí y yo con todo gusto, con un gran placer, responderé esas preguntas, esas dudas o esas opiniones y esas inquietudes. Norma, se quedó en quisiera. Bueno, espero entonces, quisiera ejemplos de storytelling y story doing para las redes. Ok, rápidamente, un ejemplo de storytelling. Fíjate, esto es un ejemplo muy rápido. Vamos a ver si en los 5 minutos que nos quedan, en los 4 minutos que nos quedan, lo puedo desarrollar. A ver, un ejemplo de storytelling. Por ejemplo, una vez, estando yo siendo consultor de una empresa de petróleos en mi país, que es Venezuela, me tocó ayudar a uno de los gerentes de esta empresa de petróleo, cuando el petróleo estaba en manos del Estado, pero había participación privada. Hubo un derrame petrolero en un área del país donde había unos pozos petroleros y en esa situación nos llaman o llaman a la firma donde yo era consultor para apoyarlos en el trabajo de crisis porque se estaba generando una crisis. Resulta que les recomendamos una rueda de prensa donde lo primero que había que hacer era calmar a la gente, hablar con los periodistas y exponer la situación. En esa rueda de prensa se presentan, y esta es la historia, se presentan los periodistas y entre esos periodistas llega uno con esta facha, con una franela y un logo del Che Guevara, con una cartera de estas de tejidas, con el pelo rulo. Ojo, no estoy tipificando, ¿no? Pero ya ustedes se pueden imaginar. Y él no tenía zapatos, sino unas chancletas, unas cholas, ¿no? Ese era el experto en ecología. Ese era el periodista de ecología, ¿no? Entonces, por supuesto, ante un derrame, ese era un objetivo importante. El primero que preguntó fue él, y lo primero que preguntó fue nada más y nada menos a nuestro vocero, al vocero de la empresa, fue nada más y nada menos que cómo se sentía él siendo parte de una empresa asesina. Asesina porque con ese derrame se iba a morir una gran cantidad de especies animales, se estaba afectando toda la fauna de la zona porque el derrame fue grande. Entonces, ¿cómo se sentía él perteneciendo, siendo gerente de una empresa asesina? Él se sentía asesino. Entonces, fíjate, ¿no? Este es mi storytelling, ¿no? Claro, ustedes están esperando qué respondió él, ¿no? La respuesta fue, bueno, fíjate, claro, nosotros ya habíamos trabajado con él todo el tema de la vocería ante la crisis, ¿no?
La primera respuesta que él dio fue, bueno, mira, yo primero tengo que agradecerte, le habló directamente con su nombre, fulano de tal, tengo que agradecerte por tu preocupación ante esta situación y la fauna y la flora de nuestra zona, ¿no? Y yo de verdad te agradezco muchísimo eso, primero. Y en segundo lugar, de verdad quiero que sepas que nuestra empresa ha sido una de las empresas pioneras en más control ante este tipo de situaciones. Y entonces él allí lo que hizo fue colocar sus mensajes claves emocionales, explicando cómo la empresa está trabajando en función de recoger ese derrame petrolero en esa zona y cómo proteger la flora y la fauna que se pudiera ver afectada. Él en ningún momento le preguntó si él se sentía bien o mal o si él se sentía ser un criminal trabajando en una empresa criminal. Ese es un storytelling, ¿no? La historia que genera emociones, ¿no? Y después el story doing es el meter a las personas en una situación como esa, ¿no? Entonces es hacer sentir a la persona las emociones que te genera el haber participado de esa historia, ¿no? Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? En este caso, respondiendo a tu pregunta, fue, bueno, te eché el cuento, te conté mi visión, yo te lo puedo haber contado como algo muy general. Una empresa se presentó esta situación, hicieron una rueda de prensa, yo te conté mi realidad, yo siendo el asesor, el consultor de esta empresa, hice esto, ayudamos a esta persona y pasó esta situación. Esa es la diferencia, la gran diferencia entre el storytelling y el story doing. Espero que te haya gustado. Para las redes no tengo más tiempo porque ya se nos acabó. Creo que me pasé de los 5 minutos, me pasé un minuto. Ortopedia, a todos. Caterín, excelente herramienta. Muchas gracias, Rómulo. Muchas gracias a ti también, Caterín, por tu agradecimientos. Norma, muchas gracias. Encantado, Norma, de haberte podido ayudar. Si quieres, podemos entrar más en detalle más adelante. Yo estoy a la orden. Aquí tienen mis datos. La página web de mi servicio, mi correo electrónico para que me escriban directamente si necesitan escribirme, mis cuentas de Instagram que son RCC Comunicación y Factor Comunicación y mi página de LinkedIn, además de mi teléfono celular directo. Estoy totalmente a la orden, les agradezco muchísimo, de verdad, gracias y felicitaciones a BioSchool por este ciclo de conferencias. Espero que sigamos participando y espero volverlos a ver muy pronto. Saludos.